Y es que también me gustan bastante, son las de la Isuoj. ¿Sale? Las horas vienen bastante completas y son de las que menos traen paja y les pueden ayudar bastante. Ahora, vamos a ver por qué razón igual nos mandan un flaconido. Sí, siempre more. Y si no, great. Entonces, ¿por qué razón nos mandan también un transvaginal? El síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué razón aquí? Porque la verdad es que tú puedes contar ahora sí los folículos de manera más precisa con el endovaginal. Por pélvico, se me haría muy aventurado decir, bueno, trae como 18. La verdad es que es complicado. No en todas las pacientes se ve muy bonito, entonces la verdad no. El mioma sí sería bueno que lo hiciéramos transvaginal, igual porque puedes decirnos más precisamente la clasificación según FIU. Valoración endometrial igualmente lo ves más delimitado, más bonito. En DIU la verdad es que no es tan forzoso que lo hagamos endovaginal porque lo puedes ver pélvico. Sangrado uterino anormal o disfuncional, vaya buscando alguna de las causas previas que es lo más común. Valoración placentaria, sí. Eso lo vamos a ver sobre todo un poquito más adelante y también en la práctica para que vean cómo es. Pero sí, ¿por qué razón? Porque cuando lleguemos a las prácticas se darán cuenta que tú me vas a decir, bueno, voy a valorar la distancia que hay desde cervix a la porción más inferior de la placenta. Sí y no. Sí lo puedes ver, pero cuando quieres estimar una medida muy, muy certera, sí lo ideal es que sea endovaginal. Y aparte, pues también en el endovaginal, pues te ayudas para ver si tiene un acortamiento cervical. Entonces, también te ayuda bastante. Las neoplasias, lo que yo les he dicho es que por ultra no es. Realmente lo ideal es hacerle tomo grueso para ver pues, la extensión y hasta dónde estamos llegando. Pero protocolo pre y postquirúrgico, pues sobre todo las previas, de las patologías previas que mencionamos, ¿no? Este tipo de estudios, realmente como lo dice aquí, no requiere ayuno. El aseo pues es lo normal, no hay algo más. Aquí sí es muy importante. En el pélvico vimos que forzosamente estamos vejiga llena, mínimo unos 150 mililitros. Aquí no. Aquí lo que sí necesitamos es que esté completamente vacía. Lo que yo les recomiendo es que muchas veces esto se lo damos en las indicaciones. Entonces, el paciente llega contigo y te dice, no tengo ganas de hacer pipí. De verdad, pasan 5 minutos y la vejiga está llena. No sé por qué. No sé de qué dependen algunos pacientes. Paciente justito antes de entrar, mátenlo a hacer pipí, aunque no tenga ganas, ¿sale? Mándenlo. Y otra cosa también, antes de hacerlo, yo recomiendo es que hagan una exploración con el convexo, el pélvico, para ver si no tiene vejiga distendida. ¿Por qué razón? Porque pues es muy traumante que le metas en transductor y luego se lo saques y vaya a orinar y otra vez se lo metas y se lo tienes que sacar. Entonces, mejor asegúrense bien que tenga bien colapsada la vejiga. Y otra cosa es de usar el preservativo en la sonda. Sí, yo lo que les recomiendo por experiencia personal es que literalmente se lo abran en la cara a la paciente. Si le mira, señora, esto es así, consiste en esto. Y mire, utilizamos un preservativo para higiene de usted y de otros pacientes. Está nuevo y lo abren en su cara. ¿Por qué razón? Porque ya pasó una ocasión que una paciente vino porque primero le hicieron un ultrasonido, le hicimos un ultrasonido por cervicovaginitis, ¿no? Y no tenía realmente cambio, solamente el único que tenía era un poquito de flujo, ¿no? Pero en el cervix todo bien, útero, ovarios, todo bien. A la semana regresó y agritoneamos al servicio que nosotros la habíamos contagiado de algo y que por eso ella estaba súper mal. No es cierto, o sea, nunca utilizamos preservativos usados ni de chiste, ¿no? O que utilicemos un transductor sin preservativo, igual menos, ¿no? Entonces, bueno, para evitar este tipo de problemas, póngalo y ábralo directamente en la cara de la paciente. Explíquenle bien. Esto sí es bastante importante también. De verdad, yo sé que van a decir que es muy tonto, pero hay cosas que sí se tienen que explicar bien. A nosotros nos ha tocado, sobre todo el área de urgencias, que nos mandan los pacientes para hacer el estudio, ¿no? Nosotros queremos pensar que ya le explicaron al paciente, cosa que nunca pasa. Siempre que llega con nosotros le explicamos cómo es el estudio y ellos acceden. Normalmente es raro el paciente que te gana. Bueno, aquí a las pacientes núbiles, a las pacientes que no han tenido relaciones sexuales a través del canal vaginal, no se les puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy con esto. Que ya nos pasó que era una paciente que era gay y
yo le pregunté, bueno, yo estaba ahí con el R1, le pregunté, ¿ha tenido relaciones? Sí. Sí, así exactamente. Les tienes que mostrar todo en su cara porque de verdad sí es un problema. Entonces esta paciente ya había dicho, yo escuché que le dijo, sí, sí he tenido relaciones sexuales. Y no sé por qué mi inconsciente me dijo, no, pregúntale bien. Entonces le digo, y una pregunta, ¿han sido a través de la vagina? No, nunca. Entonces, pues ella sí había tenido relaciones, pero nunca había sido pues a través de canal vaginal. Por lo tanto, tú no puedes introducir esa sonda. Y otra cosa también, ya me pasó una señora de 50, 60 años, no me acuerdo, que pues yo para evitar la pregunta de ¿ha tenido relaciones sexuales? Yo le dije, oiga señora, ¿ya ha tenido hijos? Para resumir eso, sí, tengo tal, tal, tal. Ah, ok. Y pues yo también por lo mismo, y fue un parto cesárea. No, son adoptados. ¿Y ha tenido relaciones? No, nunca. Entonces, aunque suenen muy tontas las preguntas, de verdad, háganselo. No vayan a tener un problema. Y otra cosa también. Bueno, eso a los doctores que trabajan en hospitales, porque también a nosotros nos toca paciente intubado que tiene sangrado transvaginal y queremos el endovaginal. ¿Y tú? Pues sí, o sea, es normal, está en su periodo menstrual. No, no vaya a ser algo más, una hiperplasia endometrial o algo. Bueno, se lo hacemos, tiene vejiga, tiene sonda. Piénsale en la sonda y se lo hacemos. No, no queremos endovaginal. Entonces, pues la paciente está inconsciente. Ahí sí tiene que firmar el familiar y que el familiar también esté presente durante su estudio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas, sí ténganlas en mente. Y quien vaya a entrar con ustedes, por ejemplo, en este caso que entra pues un paciente intubado, normalmente viene el enfermero, el camillero, viene duerme menos y vienen todos, ¿no? Nunca está solo. Pero cuando está en la consulta, de verdad, mucha gente, y eso es bastante frecuente, son mañosos. Y siempre a los endovaginales quieren entrar como 2 o 3 personas. Entonces yo sí les digo a la secretaria, pues sí, no es kermés, ¿no? Como para que entre tanta gente. Entonces, en los endovaginales, ustedes traten de hablar con la paciente para que vean que es por privacidad, etcétera. No sé, de tal manera que solamente a su ultrasonido pueden meter ustedes a una persona de su parte, ¿sale? Porque no vaya, y obviamente que lo más conveniente, sobre todo los señores, que sea mujer, porque también no se presta para otras cosas. Igual, a nosotros ya nos tocó una señora que pesaba como unos 140, 150 kilos. Le mandan a hacer una endovaginal. Y cuando está mi compañero, pues, haciendo la manipulación del transductor, rozó con el codo a la pierna y no. Fue queja a urgencias, a dirección, fue queja a todos lados, porque el doctor lo tocó de manera indebida. Y yo, pues no, ni al caso, o sea, pues obviamente las piernas están muy grandes y no hay tanto campo para que puedas manipular. Entonces se rozó con el codo y por eso. Lo único bueno es que como yo estaba ahí en medio de los cubículos y viendo ambos estudios, pues no pasó a mayores. Pero de verdad se presta para tantas cosas. Entonces, mejor. Y el consentimiento informado. Si ustedes están trabajando de verdad en una práctica privada, hagan el consentimiento, donde ella sepa o les explique todo esto para que no vayan a tener ningún problema. De verdad se los juro que hay mucha gente mañosa, entonces sí hagan. Ahí, sobre todo los que quieran andar grabando. Entonces, por tantito, ¿no? Entonces, de verdad, cuídense bastante en esta parte. Y bueno, aquí, ¿qué es lo bueno y lo malo de cada uno, no? El ultrasonido abdominal o el pélvico que vimos, pues, es de baja frecuencia. Ya vieron que tiene pobre resolución, tiene que estar la paciente preparada, si no, no ves nada. Lo bueno que tiene es que pues tienes una vista panorámica bastante buena, ¿no? Ves muchas cosas. Sin embargo, la resolución es muy pobre. Y otra cosa, las doctoras que están presentes, sí ya les han hecho un pélvico súper incómodo, porque te estás haciendo pipí y aparte te están presionando la vejiga. Entonces, valoren eso también, ¿no? Y nada más. De la ecografía transvaginal, pues lo padre es que es de alta frecuencia, alta resolución. La verdad es que ves las cosas muy bonitas, lo ves a mucho detalle. Lo malo es que literalmente alcanzas a ver hasta el fondo uterino y más para allá, tú ya no ves, ¿sale? ¿A qué voy con esto? Si tú me quieres decir, por eso les decía de los miomas. Si tú me quieres decir miomas de gran tamaño, bueno, le utilizo el transductor endocavitario para ver cómo están, ni de caso se los juro lo van a ver. O sea, no alcanzas a ver mucho. Igual lo mismo con los cánceres, pues no alcanzas a ver la extensión, ¿no? Y también pasa mucho con los obstétricos.
paciente de 30 semanas y te mandan a hacer un endovaginal y tú, nada más se voy a hacer un trasplante anenar al bebé, ¿no? O sea, no vas a ver nada. Vas a quedarte en la cabecita del puro producto. Aquí, como les digo, más a fondo no vas a ver. Lo padre es que no necesitas vejiga llena, por lo tanto el paciente está un poquito más cómodo hasta cierto punto. No es un poquito incómodo por otra parte, pero no está sufriendo tanto por la vejiga. Ahora, este es el transductor que todos tenemos, el endocavitario. El endocavitario, todos los endocavitarios traen una muesquita. De hecho, no sé si dan cuenta aquí. Trae como un reborde. Esa es la muesca, ¿de acuerdo? Ese es su... ¿Dónde va a ir su dedo? ¿De acuerdo? ¿Dónde van a ir ustedes bien fijados? Que entonces, tienes el transductor. Cuando tú lo tomas así, ¿sale? Tus dedos van por debajo del mango y tu dedo gordo siempre va a ir en la muestra, ¿sale? ¿Por qué razón? O en la mano que vaya. ¿Por qué razón? Porque esto siempre tiene que ir a la cabeza del paciente o a la derecha, ¿sale? Acabo con esto. Muchas veces tú te pierdes, entras con el transductor y dices, por ejemplo, si está el útero en retroversión, dices, ¿metí bien el transductor o está al revés? Entonces regresas y vuelves a ver tu marca. Si tu dedo está en la marca, está bien, ¿sale? No estás equivocado. Entonces entras y cuando tú entras, los movimientos que van a hacer es en abanico o si quieres en transversal, para un lado y para otro, ¿sale? Si tú me dices, es que yo voy a checar el ovario izquierdo. Ok, si vas a checar el ovario izquierdo, vas a muñequear y vas a apuntarlo hacia allá. Pero tu marca, si se dan cuenta o tu muestra, siempre va a ir a la derecha de tu paciente. En ningún momento estás cambiando la localización de tu marca. ¿Sale? Tú solamente hiciste este muñequeo. Vean este video. Ya lo metieron, ya está con la marca hacia adelante y vean cómo coloca bien su dedito sobre la marca para no perderte. Y abajo estamos viendo el video cómo deberíamos ver el útero, ¿sale? Ahí lo estamos viendo en longitudinal y ahí está haciendo barriditos en abanico. Solamente para valorar cómo se ve nuestro útero en su integridad, ¿sale? Ahora, vean cómo va a girar ahorita. Giro hacia acá, sale con la marca hacia la derecha del paciente. Y igualmente hizo un barridito en transversal para valorar el útero, ahora en transversal. Igual, ahora si tú te quieres ir a cada uno de los ovarios, solamente te inclinas, ¿sale? Hacia un lado o te lateralizas. O te vas al otro lado, ¿sale? Pero en ningún momento tu marca cambió para allá. En ningún momento. La marca de ley va hacia arriba o hacia la derecha. Nunca a la izquierda, ¿sale? Y vean cómo hace mucho énfasis en colocar su dedo gordo siempre en la marca, para que ustedes no se pierdan, ¿sale? Y lo mismo, que los mismos golpes que hicimos en el ultrasonido pélvico es lo que vamos a hacer. Pero pues quiero que vean la diferencia de la imagen. Obviamente esto es una paciente delgadita, que no trae gas, que tiene buena vejiga distendida. Está perfecto. Y se ve muy bonito su útero, ¿no? Pero eso sabemos que no es la vida real. Y así no ves en transversal. Pero ¿qué pasa cuando colocas un endovaginal? El endovaginal se ve así de bonito. Ves todo de verdad muy hermoso. Entonces, por eso nosotros preferimos 1000 veces para todas las patologías que nos manden este tipo de estudios. Por esta razón, se te hace a ti más fácil el diagnóstico más rápido. Pero si haces un pélvico, pues es más tardado, la paciente está sufriendo y puede ser que no llegues al diagnóstico de manera certera. ¿De acuerdo? Hay algo muy importante. Acá sí podríamos ver tantito de canal vaginal. Si se dan cuenta aquí, cuando metemos el transductor, este contacta con cervix. Veanlo aquí, ¿sale? Por eso ya no vemos canal vaginal más para arriba, solamente vemos cervix. Entonces, aquí no puedes ver canal vaginal, ¿de acuerdo? No puedes valorar aunque sea la porción más próxima. Acá sí, ¿de acuerdo? Y bueno, para que se den una idea de cuando ustedes entran, cómo se vería, cómo queda el útero, en su imagen queda como, pues ahora sí en anteroversión, ¿sale? Paradito. Aparte de eso, ahorita vamos a ver las medidas, pero a mí me gusta primero presentarme o iniciar con el cervix. El cervix es algo muy delicado. ¿A qué voy que es delicado? Cuando tú entras, pues las primeras veces somos un poquito bruscos, entonces, pues si entras, digamos, con nervios y con confianza al mismo tiempo, porque lo empujas bastante. Entonces, tú te vas a dar cuenta si estás haciendo mucha presión, porque el cervix se va a rectificar, lo vas a ver derechito, ¿sale? Si tú lo sueltas, el cervix empieza a tener esa curvita. El cervix es esto. Es esto.
¿sale? Si tú lo apachuras, lo que haces es que lo rectificas, entonces lo ves completamente derechito. Esta línea que se ve curveada, la ves recta. Entonces ahí estás haciendo mucha presión. ¿Cuál es la importancia de hacer mucha presión? Una, que si algo está ocupando el canal cervical, tú no lo vas a ver, llámese pólipos, llámese líquido, restos, lo que tú quieras. Si tú estás haciendo presión, esto lo colapses y no puedes ver si tiene algo, ¿de acuerdo? Pues por esa razón hay que ser un poquito gentiles y sacar tantito nada más el transductor y dejarlo libre, ¿sale? Y ahí te vas a dar cuenta cómo el cervix empieza a caer y empieza a curvarse. Además de ello, vas a encontrar estas imágenes ovaladas y poéticas, o hay veces que anecoicas, son los quistes de Nabut. Ahorita los vamos a ver más adelante, ¿sale? En el cervix no hay nada que tomarle, no hay necesidad de tomarle ninguna medida. Solamente valorar su integridad, valorar que no tenga nada en canal cervical y valorar, obviamente, si hay un quiste de Nabut. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Pero aquí no tomamos ninguna medida. Ahora, lo que sí vamos a tomar es primera imagen en longitudinal, la que estamos viendo aquí, que simplemente es cuando tú metes tu transductor con tu dedito vuelto hacia la cabeza del paciente, derechito. Esta imagen es la que te tiene que salir, tal cual así. Segunda imagen que vas a tomar es el transversal. Ahí tú tenías el transductor así, solamente lo giraste a la derecha del paciente. Nada más. Y te sale esa imagen, tal cual. Aquí, ¿qué imágenes qué medidas vamos a tomar? Vamos a tomar el longitudinal. El longitudinal, se dan cuenta, el constructor está curveado, por lo tanto no puedes tomar una imagen completamente recta. Entonces vas a tomar fondo, aunque sea 2 partes, 3 medidas, como tú puedas, pero que salga todo en su integridad, hasta que termines en cervix, ¿de acuerdo? Aquí puedes tomar de una vez el antero-posterior, pero la verdad, a mí me gusta tomar el antero-posterior cuando estamos tomando la imagen transversal, porque si se dan cuenta queda como que oblicuada tu medida, no queda bien precisa. Por esa razón a mí no me gusta tanto este antero-posterior, a mí me gusta acá, pero en el que ustedes quieran tomarlo, está bien, ¿saben? Entonces, aquí en este corte transversal, tomamos el transversal y si ustedes quieren también de una vez el antero-posterior. Manda una pregunta, en la primera imagen, ¿es que está próximo a donde termina el endometrio? ¿Es el orificio interno del cervix? Ajá, ese es un hueco, ajá, ok, sí. Este es un quiste de Nabot. Aquí estamos así. Entonces, aquí, justamente antes de que inicie el cervix o el orificio cervical, se ve esto como termina como un triangulito. Es tenuemente lo que se alcanza a ver. Este es el orificio cervical interno. Esto. Esto que ves, si ves, termina como el triangulito aquí. Es Max. Ok. Gracias. No por nada. Entonces, bueno, las medidas tentativamente quedarían así, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo vamos viendo sobre todo en la práctica, ¿sale? Pero para que más o menos sepan cómo lo van a medir. Entonces, ahora solamente para recordar un poquito. Acuérdense, anteversiones son con respecto al canal vaginal, ¿de acuerdo? Retroversiones igual con respecto al canal vaginal. Todo lo que diga versión es vagina, ¿sale? Flexiones es con respecto al cuerpo del útero, ¿sale? Entonces, para que vean las posiciones que también podemos tener, igual recordarlas que esto lo puedes ver tanto en endovaginal y tanto en pélvico. Entonces, para que vean cómo se ve una anteversión, la que vimos ahorita, y así vas a encontrar tu útero normal. La retroversión, cuando tú metes el transductor, por eso les digo, pónganse bien y sean bien seguros. O sea, si tú estás metiendo y tienes la marca, tu dedo en la marca, estás bien. Porque muchas veces cuando estés en retroversión, pues te sale el útero así y tú dices, ¿lo metí bien o no lo metí? Estás bien, solamente que tu útero está en retroversión, ¿de acuerdo? No se espanten. Ahora, la anteflexión, vean acá. Vean cómo el útero está doblado hacia adelante, ¿de acuerdo? Y ahora vean la retroflexión. Vean cómo su útero se fue hacia atrás y está dobladito, plegado hacia atrás. Ahora, el útero en menopausia. Más con nosotras imágenes. Nosotras cuando estamos jóvenes y cuando tenemos un útero jóvenes y tenemos un útero que tiene múltiples vasitos, sobre todo hacia la periferia, que estos son los vasos arcuatos. Tienden normalmente a ser pequeñitos, pero pues dependiendo del ciclo menstrual, dependiendo la etapa de la vida, podemos encontrarlos un poquito dilatados. Ahora, estos vasos arcuatos el día de mañana es común que ustedes los empiecen a ver calcificados. Entonces, muchas veces ya para la tercera edad te van a hacer este tipo de estudios y tú dices, no, es que la señora, toda la periferia está llena de miomas calcificados.
toda la periferia. Y se deja bonito porque lo ves así como, pues sí, como arrosariado. Entonces, no son miomas calcificados. Todas estas imágenes calcificadas que se ven hacia la periferia simplemente son las arterias arcuatas que se calcifican, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente y no se vayan a ir porque son miomas. Y bueno, vamos a ver otra vez lo del endometrio. Como les dije, la verdad es que lo más óptimo que yo les digo para valorarlo, siempre pida un endovaginal. Un pélvico puede ser que si lo veas medio característico, pero lo mejor de verdad es el endovaginal. Ahora, ¿cómo lo ves en una fase menstrual? Ya quedamos que en la fase menstrual es normal que encuentres un poquito de líquido, eso es común. Entonces, antes de que me lo tomes en cuenta, vas a medir solamente el leucogénico anterior y el leucogénico posterior, ¿sale? Tomas 2 medidas aquí, tomas 2 medidas, bueno, una medida aquí, perdón, y otra medida acá. Lo sumas y ese es tu endometrio, ¿de acuerdo? Aquí en la fase menstrual es normalmente que te mida de 2 a 4 milímetros, normal, ¿sale? Aquí cuando ya tenemos una fase proliferativa, normal que te mida de 2 a 7 milímetros, ¿de acuerdo? Lo ves un poquito más engrosado. Ya en una fase secretora, perdón, es normal que lo miras hasta 15. Como les dije, hay bibliografías que si te dicen no, hasta 16 es lo normal. La verdad, yo me quedo con 15. La mayor parte de las bibliografías te lo dicen hasta 15. Entonces, yo me quedo hasta ahí, ¿vale? A partir de 15.01 ya lo podríamos ver como engrosar. Ahora, en la fase proliferativa, ahora ya tardía, normalmente es cuando llega a medir por ahí de unos 11 milímetros hasta 11 milímetros. Y aquí es la fase donde tú no puedes encontrar trilamina, ¿de acuerdo? Ahora, la clase previa también vimos esto. Perdón, era es el trilaminar. La clase previa también vimos esto, pero no vimos cómo evolucionan los ovarios. Entonces, en la fase en un estado postmenstrual, vemos algunos folículos y en 3 días antes de ovular, vean cómo hay un folículo ya muy predominante, ¿de acuerdo? Y un día antes de ovular, vean cómo este se encuentra bastante aumentado de tamaño. Ya después de que el paciente ha ovulado, este folículo empieza a disminuir de tamaño y bueno, ya sabemos que el día de mañana se va a transformar en nuestro cuerpo lúteo. Si de hecho se dan cuenta, vean cómo las paredes de pues sí fue folículo, vean cómo en este punto se empiezan a engrosar, ¿de acuerdo? Perdón. ¿Vale? Y bueno, otra vez tomando en cuenta o retomando la parte del endometrio, recuerden que la medida, por favor, es así, se las encargo bastante. La medida siempre sea longitudinal y lo que sí quiero es que me demuestren todo el trayecto de su endometrio, ¿sale? Por lo mismo que les conté, porque puedes tú encontrar súmitas de mayor engrosamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo haces en transversal, puede ser que me estés midiendo esta parte y no esta, ¿de acuerdo? Y aparte de ello, bueno, esto es porque tiene liquidito y vemos dónde está más engrosado. Pero aparte de ello, tienes que ver la morfología de tu endometrio, que esté regular, que no esté irregular, que no tenga una zona interrumpida, ¿sale? Para que puedas diagnosticar si, no sé, si es una endomiosis, si es un CA endometrial, o si es un pólipo, o si es si es un mioma que está metiendo esa cavidad endometrial. Por estas razones que tú tienes que valorarlo siempre longitudinal, porque tienes que ver toda la integridad, ¿de acuerdo? En transversal lo puedes valorar, sí, pero no es tan óptimo. Se te puede ir al WIG, pues sí lo puedes retrasar. Y bueno, la clase pasada vimos también un poquito de la anatomía de las fimbrias. Entonces, las fimbrias la verdad es que son de las cosas muy raras que llegas a ver. Y si las llegas a ver es porque nuevamente la paciente tiene un poquito de líquido libre, lo que te permite que tú las puedas delimitar. Pero la verdad es que es raro, no es lo común que lo puedas ver, ¿sale? Y bueno, esta es la primera imagen que tomamos, ¿no? Ya vimos que tomamos el longitudinal, luego el transversal. Entonces, nuevamente, aquí vamos a tener este transversal. Este transversal a mí me gusta, ¿por qué? Porque de ahí también puedes partir para buscar tus ovarios. ¿A qué voy con esto? Hay mucho médico que lo que hace es, desde el longitudinal se va del lado izquierdo o se va del lado derecho, para donde tú quieras, está bien. El problema de hacer esto es que luego te llegas a perder. Entonces, yo lo que les recomiendo es tu imagen primero transversal con la marca, siempre tu dedito en la marca y si está a la derecha. Entonces, en transversal,
Tú ahora sí te vas a la derecha o te vas a la izquierda, ahora lo que tú quieres. Cuando te vayas a cada uno de los lados, lo que vas a hacer es un movimiento en abaniqueo, ¿sale? ¿Para qué nos sirve el movimiento en abaniqueo? Para que tú me vayas y me busques una imagen ovalada que tenga múltiples imágenes redondeadas en su interior, ¿sale? Para eso me sirve. Si tú lo haces en longitudinal, puede ser que te me confundas con una serie intestino o lo que se te parezca por ahí. Por eso me gusta más en transversal porque sale más fiable, digamos, esa morfología ovalado redondeada, ¿sale? Ahora, yo les he dicho, si tú tienes Doppler, úsalo, nada te cuesta, ¿sale? ¿Por qué razón? Si el paciente obviamente viene bien asintomático, pues no hay necesidad de que tú pienses que tenga una torsión ovárica. Pero aún así, pues no te cuesta nada, pónselo para que vean que sí tenía permeabilidad vascular, ¿no? En dado caso, digamos que tu paciente tiene este sospechando que tenga una torsión ovárica, bueno, ahí sí tendríamos que tomarle espectro, ¿sale? Para valorar si es un espectro arterial o si es un espectro venoso. Pero eso lo veremos sobre todo en la práctica. Ahorita no se estresen por eso. Pero si es un paciente que viene solamente, digamos, protocolo de rutina o por un ovario poliquístico, algo benigno completamente, vamos a tomar estas imágenes. Vas a tomar una imagen en longitudinal, uno en anteroposterior y una en transverso. ¿Sale? Entonces, tus imágenes tienen que quedar así. Entonces, vas a tomar una en longitudinal, ¿de acuerdo? Este va a ser el anteroposterior y este va a ser el transverso. Como les digo, el anteroposterior lo puedes tomar tanto aquí en el longitudinal o tanto en el transverso. Como ustedes gusten, solamente que eso sí, soy muy enfática, no me vayan a repetir medidas, ¿de acuerdo? Eso y nada más. Ahí en sus equipos, la mayor parte, pues sí, no, más bien todos ya tienen la función de volumen. Entonces, para que no vayan a estar, si quieren tomarlo manual, lo pueden sacar manual, ¿no? Pero si no, para que no estén batallando con eso. Antes de eso, o antes de pasar a las patologías, ¿alguna duda que tengan? Doctora, en toda la exploración endovaginal, se les debe de hacer firmar el consentimiento informado, se les debe de informar. Yo lo recomendaría, doc, porque de verdad la gente sí se ha prestado mucho a que yo venía por un pélvico y me hicieron eso y yo no lo quería. O sea, es muy ilógico que te digas, bueno, si no lo querías porque te dejaste, ¿no? Pero, entonces mejor que sí irme. Sí lesionaron para evitar cualquier cosa legal. Ok, gracias. Bueno, hoy vamos a ver también un poco de la patología que vimos previamente. Y déjenlo, busco y se los mando. Ahora, ya vimos previamente la clase de miomas, pero la verdad, como les dije, a mí me gusta mucho utilizar la clase de FIGO. ¿Por qué razón? Porque aquí puede ser un poquito más específico de mioma intramural o mioma FIGO 4, pues ya sabes tú que es completamente intramural, ¿no? O mioma FIGO 1, que ya sabes que es menos del 50% intramural. Entonces, esta clasificación sobre todo nos funciona bastante, la verdad, cuando tienes un ultrasonido endovaginal, porque tú ya puedes determinar todo esto, de verdad. Entonces, eso es lo padre del endovaginal, que lo puedes estimar y puedes dar una clasificación más certera, ¿sale? Aquí también los miomas ya vimos la clase pasada de que también tienen diferentes tipos de ecogenicidad. Entonces, igual por acá lo puedes ver de manera más precisa. Por ejemplo, puedes tener uno que es uniforme, que está bonito y que sea hipoecogénico, ¿no? En este caso, va a ver redondeado, bonito, delimitado, pero se ve hipoecogénico. Ahora, lo puedes ver uniforme igualmente, pero se ve tantito más hipoecogénico, ¿no? Tantito más como que teniéndole al miometrio. Ahora lo puedes ver hiperecogénico, ¿de acuerdo? Vean cómo se ve el aumento de la ecogenicidad con respecto al miometrio. O también lo puedes ver pues no uniforme o heterogéneo, vaya, y con ecogenicidad mixta, donde puedes ver zonas de mayor o otras de menor ecogenicidad. Y puedes verlo también otras que sea no uniforme y que sea con áreas de mayor ecogenicidad o no uniforme con áreas quísticas también, ¿vale? O a mí, pues la verdad me gusta más, en vez de utilizar la parte de no uniforme, pues heterogéneo a expensas de zonas hipoecoicas o zonas hiperecogénicas a mí, pero también viene escrito de esta manera. También te ayuda bastante porque
¿Se dan cuenta cuando antes el pélvico ves sombra, pero no ves ni de dónde empieza ni de dónde termina? Este todavía te podría ayudar tantito más. Algunos miomas, ¿se dan cuenta? Déjense los pasos. Tienen un sombreado, pero como tangente, como en el bordecito, nada más, ¿de acuerdo? Esto igual puede ser por la densidad del tejido o simplemente porque ya empiezas a tener calcificaciones, ¿de acuerdo? Otros tienen un sombreado eterno y otros tienen un sombreado como en abanico. Esto, si se dan cuenta aquí, sí se ve más claramente que tiene una calcificación asociada, ¿no? Y nuevamente para que puedan ver la composición del mioma, que pues no es uniforme con áreas ecogénicas, este tiene áreas quísticas sobre todo, y este se ve un poquito más isocogénico al miometrio, ¿no? Ahora, los miomas también tienen saturación vascular, ¿sale? Aquí es variable. Tenemos miomas que tienen una saturación vascular tanto circunferencial, otros son intralesionales. Y o puedes tenerla, ¿no? Entonces, vean cómo es de mioma. En saturación vascular tanto periférica y tanto intralesional o de manera central, ¿vale? Ahora también, aquí esta clasificación, bueno, este score no tiene un nombre como tal, solamente le ponen score de saturación vascular de mioma si te sale eso, pero un nombre no lo tiene. Este score solamente es para que tú puedas ir medio graduando si tiene una saturación vascular tanto periférica o si la tiene solamente intralesional, ¿de acuerdo? O dentro del mioma, ¿no? Entonces puedes decir mioma fijo 4 con score de saturación vascular 2 o score 4, ¿no? O sea, de saturación vascular circunferencial 4 o intralesional 4 e intralesional 3. Como ustedes lo quieran, ahora sí conformar su reporte. Esto solamente con el fin de que sea también un poquito más completo y también esto hable bastante bien de ustedes. La clase pasada también vimos la parte de adenomiosis. La parte de adenomiosis ya sabemos que es tejido ectópico solamente por fuera, obviamente, de nuestro endometrio y que se pudo haber depositado sobre todo en el miometrio. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Ya vimos la clase pasada que lo primerito que puedes ver es el crecimiento asimétrico, ¿no? Desde un útero que lo estás valorando en longitudinal y ves que la parte, por ejemplo, en este caso, la parte posterior está más engrosada con respecto a la anterior, ¿de acuerdo? Desde ahí te das cuenta que posiblemente tiene adenomiosis. Y otra cosa que te puede reforzar y que desde aquí se alcanza a ver es este sombreado, ¿de acuerdo? El sombreado en forma de ventilador o también te dice que tiene el sombreado de lluvia en el bosque. Muchos nombres románticos ellos. Pero bueno, para que vean que sí existe un sombreado por esa deposición de tejido ectópico. Y la otra cosa que también es bastante común que tú lo puedas ver es los quistes miometriales. Justamente en el espesor del miometrio tú empiezas a ver imágenes quísticas de distribución difusa. Puedes ver una o puedes ver múltiples y es bastante común, ¿sale? Igualmente son datos de adenomiosis. Y lo otro que también puedes encontrar es que el endometrio, lo vimos toda la clase, si se dan cuenta, bien regular, bien delimitado, ¿de acuerdo? Pero cuando tú tienes adenomiosis, obviamente ese tejido se está saliendo, por lo tanto, puedes ver que no hay una transición clara con el miometrio y solamente ver que pues hay juquitos más afuera o más periféricos o que ya se empiezan a meter directamente en el miometrio, vean, ¿sale? Ahora, los quistes de Naboth. Los quistes de Naboth no son otra cosa que lesiones, como lo dice su nombre, quísticas, que son compuestas de moho, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo qué tanto contenido proteináceo tengan estas lesiones, las puedes ver o muy anecoicas, ¿de acuerdo? Prácticamente, o las puedes ver un poquito apocoicas o un poquito de mayor hipogenicidad. Pero esto depende del contenido proteináceo que vayan teniendo estas lesiones. Lo más común, la verdad, es que lo veas así. Ahora, algo muy importante que estamos viendo acá, no tienen saturación vascular, ¿de acuerdo? Aquí puedes encontrar una, dos, puedes encontrar muchas. La verdad es que solamente te hacen reflejo o lo que puedes pensar es que haya tenido algún cuadro previo de cervicitis o algún proceso inflamatorio directamente en el cervix. Es lo único que te podría hacer pensar. Pero de ahí en fuera, otra relevancia, no la tienen. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar el de mayor tamaño y listo. No hay otra cosa, solamente reportarlos y identificar múltiples quistes de Naboth en cervix en de mayor tamaño de tanto. Punto. ¿Sale? Porque realmente no se les hace nada. ¿Salen? Los pólipos cervicales. Los pólipos cervicales ya sabemos que son protrusiones. Estos son más bien
no tienden a ser. Son periculados, bueno, sí son periculados, ¿de acuerdo? Son sésiles, se mueven. Y estos, la verdad, tienen una característica muy importante. Casi en todos los casos, es rarito el caso que no, todos los pólipos siempre tienen líquido en canal cervical. Entonces, por lo tanto, tú lo puedes ver bien delimitado, ¿de acuerdo? Estos normalmente tienden a ser benignos, pero obviamente, como todo en esta vida, puede tener una transformación maligna y es el menor porcentaje de los casos. Aquí cuando tú buscas un pólipo o lo encuentras, lo que más me interesa es que me busques el vaso nutricio, ¿sale? Donde está entrando el pedículo. Eso es lo que más me importa. ¿Por qué razón? Porque de esta manera yo te corroboro y te puedo confirmar certeramente de que eso es un pólipo sí o sí. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Lejos de que me tomes cuánto mide en el eje longitudinal o en el transversal. Está bien, pero búsqueme el pólipo. Eso es lo más importante. ¿Sabe? El cáncer cervical es lo que yo les decía previamente en la clase y en todas las que hemos tenido. Cáncer es por acá, no. La verdad es que no, porque no se ve así, no, porque dependiendo del estadio es lo que puedes ver. Si es un cáncer avanzado, vas a ver una masa irregular y heterogénea que ha perdido la morfología del útero, que pues tú nomás le vas a colocar en el reporte más heterogénea que involucra cervix. Punto. O que tiene saturación vascular. Y ya, hasta ahí te quedas. Desgraciadamente, por acá no puedes ver nada. Que me digas, bueno, vamos a ver la extensión, a ver si está tomando vejiga. Pues parece en este caso que sí, ¿no? Pero no está tan certero. Entonces, si a ustedes le van a pedir un ultrasonido por cáncer, la verdad, pues no entiendo por qué. Háganselo, pero pues siempre pónganle en la conclusión que les hagan rezo o tomo, porque por acá no vas a ver nada. ¿De acuerdo? Solamente vas a ver una masa heterogénea, que sí, está muy hemopédico, sí, posiblemente sí sea de cervix, o pudo haber sido el tercio superior de la vagina, sí, pero no puedes dar más datos, ¿de acuerdo? No, pues no es el estudio idóneo. Lo que sí tienes que valorar las lesiones intracavitarias, ¿de acuerdo? Tienes que valorarme si estas lesiones son del endometrio o son del miometrio, son un pólipo, un mioma, perdón, que se esté metiendo al endometrio, ¿de acuerdo? Eso es lo que me tienes que valorar. O, vean por esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las lesiones. Vamos a ver esta lesión que vean como si aparentemente es dependiente de endometrio, pero no es lo mismo que tú ves esta lesioncita que podrías estar pensando que es un pólipo endometrial. Un pólipo, pues sí, de endometrial, perdón. ¿Por qué? Porque se ve bien regular, si tú lo pones doble color. Lo más seguro es que tenga un pedículo. Pero no es lo mismo ver esto que ver esto. ¿Sale? Esto ni de chiste es un pólipo y esto mucho menos, ¿no? Entonces, lesión que encuentres, independientemente sea benigna, sea maligna, me le tienes que caracterizar y lo más importante es que me le pongas doble color, porque normalmente las lesiones, sobre todo en endometrio, que son neoplásicas, tienen bastante saturación vascular, ¿de acuerdo? Y obviamente por esa razón hago hincapié otra vez, siempre que nosotros tomemos el cervix, el endometrio, siempre tiene que estar en longitudinal, porque no se nos va a ir alguna cosa, ¿sale? Entonces, nuevamente, como les comento, siempre me tienes que tomar la imagen en 2 y me tienes que tomar 3 medidas, ¿de acuerdo? Para que de mínimo le reportemos las medidas de la lesión, el volumen y si está condicionando efecto de masa, si está desplazando algo adyacente. Algo que yo les podría dar, digamos, para que tú pienses, no creo que sea algo canceroso, no pienso que sea un cáncer endometrial. Yo creo que más bien es un pólipo, son estos datos, ¿sale? Puedes encontrar cuando tienes pólipos, tiene la característica de que el endometrio empieza a tener como un borde refringente, si se dan cuenta, como que brilla alrededor, ¿vale? Eso podría darte el datito de decir, esto es un pólipo. Otra es que tengas kits regulares dentro de lo mismo, ¿sale? Puedes encontrar, esto no es tan común, esto sí. Que veas una zonita focal que se vea redondeada y que se ve hiperecogénica. Y obviamente que esa zonita, ponle tú si ya tienes todo el endometrio engrosado y todo se ve ecogénico y no lo ves, ponle doble color. Si le pones doble color vas a ver cómo llega tu vaso nutricio justamente a donde debería estar el pólipo. Aquí no lo ves, ¿por qué razón? Porque está todo el endometrio cerradito, ¿sale? No tienes líquido que te delimite todo. Pero son datitos que te hace pensar, dices, bueno, lo más seguro es que si está engrosado, puede ser porque sea en este caso por un pólipo, ¿no? Por eso vemos el vaso nutricio. Y te quedas un poquito más tranquilo, ¿sale?
Modo poliacólico. Y miren acá, vean otro ejemplo. Aquí apenas tienes un poquito de líquido. Y bueno, ya echándole muchas ganas, podrías ver esta imagen redondeada. Pero les digo, podrías. Pero si no te queda claro, meten el doble y vean cómo se ve directamente el vasito nutricio. Tal cual así se ve. La verdad es que todos los pólipos desaparecen. Todos. Eso sí es muy característico. Y ahora, pensando que tienes un mioma mucoso, los miomas mucosos normalmente, si se dieron cuenta, casi todos los miomas que hemos visto, tienden a ser hipoecoicos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como que el dato más fiable, digamos, de un mioma. Tienden a ser hipoecoicos y casi todos tienden a dar sombra. El pólipo no, ¿saben? Puede ser que les toque la de mal, así que sea un mioma hiperecogénico, sí puede ser. Pero lo que sí tiene de característica el mioma es que la saturación vascular o va por la periferia o está en central. Pero nunca ves el vasito como va llegando. Eso sí, nunca lo ves. Por eso son datitos que te pueden hacer pensar o es mioma mucoso o es simplemente un pólipo, ¿sale? Entonces, para que lo tengan un poquito en mente. Y bueno, el cáncer endometrial. El cáncer endometrial, la verdad es que de las cosas que sí o sí lo diagnosticas luego, me gustaría decir que las pacientes normalmente llegan cuando apenas tienen o comienzan con hiperplasia endometrial, pero la verdad es que no. La verdad es que no, normalmente las pacientes llegan así. O sea, que te llega una hiperplasia endometrial y que, bueno, te llega un crecimiento endometrial heterogéneo y con aumento de la saturación vascular que te haga pensar en cáncer. Es poco el caso, la verdad. Pero la mayor parte te llegan ya con lesiones irregulares dentro de la cavidad endometrial. Si tú llegas a ver un endometrio engrosado, que se ve heterogéneo, de acuerdo, que se ve hipoecoico, y tienes aumento de la saturación muscular, piensa en un cáncer, ¿sale? Ahora, en la clase pasada vimos que lo puedes valorar en el pélvico, y la verdad es que sí no le veo tanto utilidad, digamos, que dirías, bueno, no voy a hacer que esté un poquito más insertado abajo. La verdad es que el DIU por pélvico lo puedes calcular sin ningún problema, la verdad. Y como les digo, el DIU cuando está de inserción baja no está tantito de inserción baja. Prácticamente siempre ya está en canal cervical. Siempre. No es como que lo agarres tantito como a la mitad del cuerpo uterino. No. DIU de inserción baja siempre ya está prácticamente saliéndose. Entonces, la utilidad de hacerlo por ultrasonido endovaginal sí nos puede funcionar, pero la verdad podríamos evitarlo y hacerlo por pélvico. Ahora sí, como ustedes se acomoden, pero ahí sí lo puedes evitar, hacerlo por pélvico. Y lo que sí, como les digo, siempre tiene normalmente, por ejemplo, no estoy un piquito, pero normalmente, acá también, se dan cuenta, trae un piquito y trae dos piquitos. La medida siempre se va a tomar del último piquito hacia el fondo uterino, ¿de acuerdo? Y como les digo, vean, este caso, o sea, de verdad no está tantito abajo, siempre están ya prácticamente saliendo. Y el ovario poliquístico. El ovario poliquístico, la verdad, sí o sí, háganlo por transvaginal, porque ahí, si se dan cuenta, sí puedes ir contando 1, 2, 3, 12, 15, 20, los que tú quieras, pero los puedes ir contando. El volumen claramente sí lo puedes estimar por el pélvico sin ningún problema. Acuérdense que es más de 10 mililitros o 10 cc de volumen. Tomando dos imágenes, la longitudinal y la transversal, calculas tu volumen. Ahora sí, folículos, hago hincapié otra vez. Los folículos tienen que ser de 2 a 9 milímetros, no más, ¿de acuerdo? No más. Con eso te tienes que quedar para que tú lo puedas incluir esto. Si en tu ovario quieres encontrar un cuerpo lúteo, si llegas a encontrar un quiste, no. La medida ya está, digamos, abolida, porque obviamente el volumen te va a salir incrementado, pero te va a salir incrementado por el cuerpo lúteo, o te va a ser incrementado por el quiste o por cualquier otra cosa. Entonces, en ese caso, el volumen queda quitado, bueno, lo retiras, digamos, como un criterio, ¿sale? Los folículos, como les dije, los de Rotterdam, o los criterios de Rotterdam, te dicen todavía que es hasta 12 folículos. A partir de los 12, tú puedes decir, sí, la paciente tiene ovario poliquístico. Pero actualmente ya se actualizaron y algunos te los dejan a partir de 20 folículos y otros, también no sé por qué, te los dejan un poquito arriba de 24 folículos. Actualmente se supone que deberíamos utilizar esos criterios, los que, no me acuerdo el nombre, pero los que vienen arriba de 20 folículos y arriba de 24. Pero la verdad es que todavía se siguen utilizando los de Rotterdam. A partir de 12 folículos tú ya dices que tiene ovario poliquístico.
Estos te dicen que ya están en desuso, pero yo no conozco radiólogo que no los siga utilizando y hasta el momento igual de los ginecólogos pues, yo he platicado todavía no siguen utilizando. Entonces, bueno, ahora sí, si ustedes quieren utilizar este o los más actuales, también está bien. Y lo que les comentaba, la hiperestimulación ovárica, esto muchas veces pasa cuando el paciente está en tratamiento de fertilidad y pues obviamente tiene múltiples folículos prominentes o predominantes, ¿de acuerdo? Entonces empiezas a ver múltiples folículos, pero claramente estos no miden de 2 a 9 milímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este no es un ovario poliquístico, este es un ovario hiperestimulado, ¿sale? Está. Ok, ahora, los endometriomas, previamente los vimos y como yo les dije, los endometriomas normalmente tienen a ser colecciones bien delimitadas, ¿de acuerdo? Bien redonderitas o ovaladas, los bordes bien regulares, ¿sale? Lo puedes encontrar, como les dije, en las sangres maños, entonces puedes encontrarlo desde homogéneos, ¿de acuerdo? Hipoecuádicos, ya en estos, o los puedes encontrar heterogéneos, donde los vas a ver con imágenes ovaladas o redondeadas de mayor ecogenicidad. O puedes ya encontrarlos cuando ya están haciendo un nivel líquido, ¿de acuerdo? Estos también pueden llegar a tener como que una hemipared, porque realmente no son paredes completas. Normalmente si tienen a ser uniloculares, que sean multiloculares, no, la verdad no es tan común, pero normalmente tienen a ser uniloculares. Entonces no es común que tengan imágenes mixtas. La verdad, yo de lo que me ha tocado ver es esto, o lo veo así, o lo veo un poquito más hipoecoico. Que lo vea con imágenes ecogénicas o con nivel líquido no me ha tocado. Todos los que he visto es esto. Entonces, ¿vale? Ahora, los quistes dermoides. Estos son, bueno, hay energías van de cada día por borde, te llega uno. Y el más común que nos llega es el teratoma quístico. Acuérdense que los quistes dermoides pueden tener piel, pueden tener epitelio escamoso, pueden tener apéndices dérmicos, sus anexos, vaya. Entonces, por lo tanto, puedes tener tanto glándulas, cabello, o sea, todo ello. Y lo más común es que tengas grasita, ¿sale? Entonces, puedes encontrar la grasa, y como lo vimos previamente, que se vea epogénico, ¿de acuerdo? Y si tienes cabello o vello, puedes encontrar múltiples imágenes puntiformes, pero estas no te van a dar sombra, ¿sale? Y dependiendo, obviamente, de la ecogenicidad de la grasa, si es muy brillante, puedes ver que te haga sombra. O, en dado caso también, de que tengas calcificaciones, te puede dar sombra acústica posterior. Vean cómo esta lesión está ecogénica, es grasita, pero se ve sombra acústica posterior. Aparte de eso, tiene calcio. Como dato, imagen que tú ves ecogénica con un calcio, es un teratoma sí o sí. Sí o sí. ¿Sale? Y me gustaría decirles que no es tan común, que la energía te llega uno como por guardia. Entonces sí es bastante común. Y así tal cual se ven en varios. ¿Han visto alguno que tenga dientes incluso? Diente no, doc, se ve un calcio amorfo. O sea, se ven múltiples imágenes clásicas, porque normalmente esos pacientes cuando nos llega por ultrasonido, nosotros siempre lo metemos a tomo. Y por lo general, es tu tumor monstruoso, básicamente. Entonces, esos normalmente nosotros energía siempre lo metemos a tomo, solamente para ver la composición, o sea, nosotros hacer el diagnóstico certero, ¿sabes qué? Parece que sí es grasa, pero lo metes a tomo y ahí puedes medir bien las densidades. Entonces, cuando lo metemos a tomo, sí, también tenemos esa inquietud. A veces se le ve el diente, entonces le hacemos las reconstrucciones volumétricas y no, nada más se ven los calcios amorfos. No te se ve así el diente formado ni nada de eso. Nada más calcio, así como un plastón pecho de calcio ya. Pero no tiene forma. Ah, ok. Muy bien. Ahora, los quistes, los que habíamos comentado previamente. Los quistes, tú para que puedas decir primero quiste, tiene que medir a partir de 3 centímetros. 3.01 ya es un quiste, ¿de acuerdo? Antes de eso puede ser un folículo prominente. ¿De acuerdo? Entonces, los quistes normalmente en pacientes jóvenes no se les da un seguimiento a partir de los 5 centímetros.
Pero eso pues ya depende de ustedes. Los seguimientos los puedes hacer muy cortos, de 2 a 3 meses o de 3 a 5, dependiendo ustedes también su criterio. Lo que sí es importante, y eso sí lo hacen hincapié, es que llegando a los 12 meses, tú sí le tienes que hacer un comparativo para ver cuánto ha sido el porcentaje de crecimiento o reducción. Ahora, pacientes menopáusicas, que tenga quiste, que se le hace seguimiento de ley, ¿de acuerdo? Pero en experiencia propia, pacientes, independientemente sean menopáusicas o sean de edad reproductiva, si el quiste mide a partir de 5 centímetros, normalmente las tienden a meter a quirófano, ¿de acuerdo? Para evitar el riesgo de que pueda haber una torsión ovárica, siempre, ¿sale? Ahora, los quistes es muy importante, como les dije. Los puedes ver normalmente anecoicos, ¿de acuerdo? O también los puedes ver parováricos. Está bien, todo está perfecto, pero recuerden que los quistes o se te pueden complicar o pueden ser complejos. Complicados se te infectó, sangró, ¿sale? Eso está bien. Y cuando sangran se pueden ver como la imagen reticular, como cualquier tipo de sangre, ¿sale? O lo puedes ver homogéneo, o lo puedes ver a un nivel líquido, o puedes ver unos coagulitos. Lo puedes ver, ¿saben? Pero algo que sí, y siempre les hago mucho hincapié, si tú en el quiste te sale una parte sólida, preocúpate, ¿sale? Porque ese ya es un complejo, ya no es un complicado. Y es un complejo que quiere decir lesión sólida dentro del ovo quístico, algo neoplásico, ¿de acuerdo? Por eso les había pasado a la clase pasada los criterios de Utah, en donde él es muy, digamos, metódico, muy cerrado. Lo que es benigno es claramente benigno, ¿no? Una lesión unilocular, pues eso es benigno. Si tienes algo sólido, ya me hizo, por ejemplo, en este caso, un calcio, perdón, tiene que medir menos de 7 milímetros. Si tienes una sombra acústica, si tienes algo cálcico, lo más seguro es que te dé sombra acústica, ¿no? Puedes encontrar una imagen de mayor tamaño, o sea, que el quiste sí existe grande, que pueda medir, pero menos de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, no tiene saturación vascular. Y eso es bastante común. En este caso, por ejemplo, era un teratoma quiste. No tenía saturación vascular porque todo esto es grasa y esto es un calcio, ¿de acuerdo? Por eso no debe tener. Por otro lado, también desarrolló los criterios M. Estos sí son malignos, ¿no? Un tumor sólido irregular, pues no hay mucho que pensar. Presencia de ascitis, igual no hay mucho que pensar. Que al menos tu lesión presente 4 estructuras papilares, sí o sí es maligno. Pero la verdad, por experiencia propia, les puedo decir, desde que tenga una lesión papilar y una lesión quística, piensen que sea algo maligno, ¿saben? Y obviamente un tumor sólido multilocular que presente un diámetro mayor a 10 centímetros. Y asociado a esto, que obviamente tenga mucha saturación vascular, eso sí es maligno. Ahora, también tenemos, aparte de la salpinge, vamos a hablar de ella. La salpinge ya vimos previamente que no se debe de ver. ¿Por qué? Porque tentativamente llega a tener un grosor de 1 a 4 milímetros, ¿sale? Si tú la ves, quiere decir que esa salpinge tiene algo, o sea, tiene un contenido líquido o piógeno, puede tener varias cosas, ¿no? Pero cuando tú ves la salpinge, normalmente la tiendes a ver como salchicha, te dicen algunos, ¿de acuerdo? O le puedes ver la rueda dentada, ¿de acuerdo? O también le puedes ver las cuentas de collar, también te dice. O puedes también encontrarles estos septos incompletos, que es donde se está plegando tu salpinge. Ahora, para que tú me digas, doctora, ¿cómo sé si es un pío, un hemato o un hidro? Nada más. El hidro no hay tanto problema. El hidro se ve completamente anecoico y te da reposamiento acústico posterior. El pío normalmente siempre lo ves hipoecoico, como con algunos ecos, y aparte los ecos, si tú le replicas con salpinge, que le va a doler mucho, pero vas a ver cómo se mueve, ¿sale? Pero, ¿cómo sabes si es sangre o pío? O pus, vaya. Si es sangre, normalmente tiene que estar asociado a un evento quirúrgico previo o a un trauma, pues, muy severo previo, ¿sale? Que a mí me hayan tocado ver piosalpings, hematosalpings, perdón, solamente me han tocado 2 casos. Y esos han sido a traumas automovilísticos. Y eso porque la paciente directamente, el trauma fue en hueco pélvico, pero no solo tenía eso, la paciente además de ello tenía fractura de cadera, etc. ¿no? Pero de ahí en fuera que sea común que tú tengas hematosalpings, Lo malo de esto es que sí se puede ver prácticamente igual porque, como les digo, la sangre en cuanto empieza a degenerarse puede verse como algún eco, puede verse nivel líquido, pero la verdad es que no es común. Entonces sí tienen que hacer como que la correlación de ello. Y obviamente el hemato no tiene antecedentes de flujo vaginal o ningún síntoma, digamos, infeccioso.
La endometriosis. La endometriosis, la verdad es que por ultra yo no se la recomendaría valorar. Lo puedes valorar sí y no. Sí, cuando tengas, por ejemplo, el recto y sigmoides bien vacío, no tengas gas, todo esté completamente limpio, porque ahí es nuevamente donde llega ese depósito, ¿sale? El foco endometriósico o de endometriosis lo va a ser como una imagen irregular, como lo estamos viendo aquí, hipoecoico, que tiene muy bajita saturación vascular, pero prácticamente nula. Si al caso le ves un puntilleo por ahí, la verdad es que es prácticamente nada. ¿Cómo lo ves? Pues en sí como una imagen irregular depositada en la pared del recto o del sigmoides. Pero ¿cuál es lo difícil de esto? Pues obviamente si esto tiene gas, no te va a dejar ver, ¿de acuerdo? Te lo va a borrar completamente. Entonces por esa razón no es tan óptimo utilizar el ultrasonido. Lo ideal es que le hiciéramos una resonancia, ¿sale? Pero que quieras valorar focos endometriósicos por acá, yo no se los recomiendo, ¿sale? Y si los ves, los vas a ver como imagen irregular, hipoecoica, que está depositada en la pared, ¿de acuerdo? Ya sea de recto o de sigmoides, dependiendo. Pero no se lo recomiendo por acá. Perdóname. Ahora, la EPI, la enfermedad pénica inflamatoria. Ya vimos que podemos encontrar varias cosas, pues desde una cervicitis. La cervicitis, normalmente cuando tú haces un ultrasonido vaginal, lo vas a ver si tiene una cervicitis con disminución de la congenicidad de forma generalizada, solamente cervix y solamente en la porción más distal o la más externa, vaya. Y lo que sí puedes encontrar, y es bastante frecuente, es que encuentres líquido en cavidad, ¿de acuerdo? Y aparte de ello, si tú le pones doble color, el cervix presenta un aumento en la saturación vascular, ¿sale? El piometra. El piometra sabemos que es pus dentro del útero, ¿no? Aquí, obviamente, vas a encontrar una cavidad, aumentar el tamaño. El miometrio, solamente el miometrio, va a presentar aumento de la saturación vascular. La cavidad endometrial la vas a ver con imágenes ecogénicas, móviles. Que lo veas tan sólido o compacto como lo estamos viendo acá, no es lo común. Normalmente ves líquido y ves algunos puntilleos por ahí. Sale que obviamente tú haces manipulación y vas a ver cómo empiezan a moverse. Obviamente esto por ser líquido y demás y pues no va a tener saturación vascular. Sin embargo, si tú le pones Doppler color, acuérdense que el Doppler sensa movimiento. Entonces, si tú le estás moviendo y le tienes el Doppler color, te va a sensar, pero no es que tenga saturación vascular. Está sensando el movimiento de las partículas que tiene dentro el pus, ¿de acuerdo? Pero nada más. Ahora, la foritis. La foritis, acuérdense que es una inflamación directamente de nuestro ovario. El ovario si está inflamado, crece, se pone hipoecoico. Y como está congestionado, los folículos se empiezan a abrir hacia la periferia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un ovario aumentó en tamaño, aumenta la saturación vascular claramente que te está haciendo hasta así, y vean cómo los folículos se van a la periferia, ¿sale? Quédense con esta imagen muy en la cabeza. Ahorita vamos a regresar a tomar. ¿De acuerdo? Y la otra que podemos encontrar es la salpingitis. ¿Sale? La salpingitis, si aún no tiene ningún contenido, solamente está inflamada la pura salpinge. Si no tiene contenido, la vas a ver engrosada. ¿De acuerdo? Y así como la ves engrosada, también vas a ver que está aumentada en la saturación vascular. ¿De acuerdo? Muchas veces todos estos pacientes siempre se acompañan de líquido hacia el fondo de saco. Por eso es un poquito más fácil como que delimitarlos, ¿de acuerdo? Y que puedas ver la salpinge en su totalidad. Y nuevamente, esta sí es una biosalpinge para que la puedan ver más a detalle. Vean la salpinge, primero está enlatada, ¿no? Las paredes se ven engrosadas claramente y el interior es hipoeco, se ven como puntillos y unas partes donde estás, digamos, más consolidada. Y aparte de eso, tú le pones Doppler color y vean cómo prende, sale, tiene bastante saturación vascular. La verdad, estas patologías, la paciente le sufre mucho porque nada más, en cuanto estás metiendo en traductor, la paciente está en un grito. Ahora, que tú le quieras andar sorbando la salpinge y ver si tiene pus y andarle valorando todo el trayecto, la paciente no te va a tolerar. La verdad, te va a andar gritando y sí, hasta te la puede andar mentando. Entonces, la verdad, cuando tengan una salpingitis, traten de tomarle las imágenes lo más rápido que puedan y caracterizarla lo mejor, pero de verdad que sean muy gentiles. Les duele en el alma a las pacientes. Ahora, vimos hace ratito la imagen de la ovárica y ahora vean la torsión ovárica. Como yo les dije, la torsión ovárica
Puede ser intermitente, puede ser a 180, puede ser a 360, puede ser de varias presentaciones, pero que a mí me conste que tiene 180, tiene 360, o que se le tuerce y al ratito se le disperse, es difícil, ¿sale? ¿Qué es lo que a mí me interesa mucho? Que no me la vayan a confundir con una furitis. La furitis y la salping y la torsión ovárica sí comparten características de que el ovario crece, de que se ve hueco, de que se van los folículos a la periferia, sí. Pero la torsión ovárica no tiene saturación vascular, ¿sale? Y es de inicio súbito. Y paciente que llegue con dolor en hipogastrio, sobre todo lateralizado, porque siempre dice me duele un lado, no le duele todo hueco pélvico, no, le duele un solo lado. Y aparte de eso, vengan con náusea o vómito. Si viene con vómito, se los juro que está torcido, sí o sí. Yo no he visto torsión ovárica que no venga con vómito. Así es tan importante el dolor que de verdad les da náusea y empieza con vómito. Y aparte de eso, si ustedes empiezan a escrutinar al paciente y le preguntan, oye, ¿tienes antecedente de un quiste o algo en tu ovario? Te dicen que sí, siempre también tienen algún antecedente. Entonces, sí es muy importante eso, para que no me la vayan a dejar la paciente, es una furitis, vete a tu casa, tómate tus medicamentos y regresas a una semana. Porque sí pasa, y pasa bastante. Y recuerden, lo primero que siempre tiende a perder en el aporte vascular van a ser los trayectos arteriales, ¿vale? Siempre la arterial es lo primero que pierden. Pero esto depende, y hago hincapié otra vez, no hay manera de que yo pueda decir si la torsión fue 180, 360 o apenas empieza a torcer y va por 90 grados. No hay manera que yo les pueda decir. Por lo tanto, de manera muy, pero muy prematura, te puede llegar el paciente y todavía puedes encontrar saturación arterial todavía, ¿vale? Pero conforme pasa el tiempo, esta la va perdiendo y solamente vas a encontrar venosa, ¿de acuerdo? Que yo les diga, por experiencia, a mí me ha tocado así pacientes con torsión ovárica que al rato regresa que era furitis y regresa con torsión. No. El paciente normalmente no te llega con una hora de torsión. Normalmente el paciente te llegan con 8 horas de torsión, 12 horas de torsión. Porque como todos nosotros, nos aguantamos hasta que ya no podemos, ¿sale? Es rarísimo, la verdad a mí nunca me ha tocado un paciente que lleva una hora de torsión y llegue. No. Entonces, por esta razón, es prácticamente imposible que tú me la puedas confundir, ¿sale? Porque en ese momento que a ti ya te llevo, de mínimo ya perdió la aporte arterial, ¿de acuerdo? Entonces, esta fue una paciente, por ejemplo, que le dieron el diagnóstico de furitis. Regresa a la semana y ya regresa con el ovario, ¿vale? Vean cómo ya era completamente, pues, un ovario que ya perdió la morfología, que me digan, doctora, ¿y ahí cuál es? Pues es esta masa heterogénea. Ya no tiene la morfología normal de un ovario, ¿de acuerdo? Entonces, vean cómo se ve un ovario bonito, normal, con un ovario ya pues necrosado. Entonces, sí, sean muy metódicos en esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, los quistes hemorrágicos. Bueno, antes de eso, ¿alguna duda que vayan teniendo hasta el momento? Sí, doctora, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, ¿algún dato patognomónico ultrasonográfico para poder decir la torsión como tal del ovario? Pues solamente la disminución del aporte arterial, que será lo primero que pierde, porque así comparte, como le digo, con la furitis, bastantes datos, pero cuando nosotros le ponemos el Doppler color, no tiene saturación vascular. Y si se dieron cuenta, la furitis tiene demasiada, o sea, no es poquita, es demasiado al grado que te hace aliasing. Y una torsión te empieza a pintar por ahí trayectos venosos, trayectos arteriales, si todavía nos conserva, pero si no, solamente te empieza a pintar trayectos venosos. Y la furitis te prende, pero con ganas. Ok, gracias, doctora. Entonces, vamos a hablar ahorita de los quistes hemorrágicos. Los quistes hemorrágicos, ¿se acuerdan que el cuerpo lúteo sangra? Bueno, si sangra y si sangra mucho, se convierte en un quiste hemorrágico, ¿de acuerdo? Entonces, esta puede ser la evolución de un cuerpo lúteo normalito. Estos normalmente tienden a ser, igual que el endometrioma, imágenes ovaladas, redondeadas, uniloculares, eso sí. Pero estos, fíjense que tienen la apariencia de tener un patrón en abeja o un patrón como retícula. Este patroncito es muy característico del quiste hemorrágico. El endometrioma tiende a ser más homogéneo y así, homogéneo y completamente liso y hipopoico. Pero el quiste hemorrágico
tiende a tener este patrón más reticular, ¿de acuerdo? Es bastante característico de esta parte. Y hay veces que también les puede aparecer esto y no se espanten, es solamente un coágulo. Porque ya les dije que lesión sólida que tenga lesión quística es algo maligno. Sí, estoy de acuerdo. Pero acuérdense que la sangre es mayor si te puede hacer un coágulo, ¿sale? Entonces, el coágulo no presenta saturación vascular y es común. Y de hecho, lo puedes corroborar, mueves a la paciente y se le mueve el coágulo. Entonces, para que de esa manera ustedes estén un poquito más tranquilos, ¿sale? Y el síndrome de congestión pélvica. El síndrome de congestión pélvica es lo mismo que en los hombres el varicocele, pero nosotros le decimos síndrome de congestión pélvica, ¿sale? Es lo mismito. Aquí lo que pasa es que las venas empiezan a estar disfuncionales, sobre todo las venas parauterinas, ¿de acuerdo? Empiezan a estar disfuncionales, y empiezan a crecer. Ahora, no sé si les ha pasado cuando ustedes han hecho ultrasonidos pélvicos. Te vas hacia el lado del útero, o sea, en las venas parauterinas, y empiezas a dar múltiples trayectos venosos aquí, ¿sale? Y obviamente, pues, están permeables y tienen saturación vascular. Pero para que tú puedas hacer el diagnóstico, las venas parauterinas tienen que medir 4 milímetros. Aquí no he encontrado ningún protocolo que te diga, le tienes que hacer valsalva y en reposo. No, simplemente con que te midan 4 milímetros en reposo, como lo estés explorando, ya es un síndrome de congestión pélvica, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo puedan diagnosticar, estos pacientes, igual que en el varicocele, normalmente llegan con ustedes porque la paciente, cuando está mucho tiempo parada, empieza a tener como piquetitos en hueco pélvico. Pero así nada, piquetitos y ya. Se acuesta o sube las piernas porque piensa ella que es su insuficiencia venosa y se le quita. Es lo único que te refiere. La verdad, otra cosa, no. Ahora, las malformaciones arteriovenosa. Esas malformaciones, la verdad es que en útero sí te dan miedo. ¿Por qué razón? Porque tú puedes decir, ya nos pasó en una ocasión, que la paciente venía porque había tenido un sangrado transvaginal, se conocía, embarazada. Entonces nos la mandaron a nosotros porque tenía o sospechaban restos ovoplacentarios. Entonces, ¿qué? Le empezamos a hacer el ultrasonido y en el ultrasonido se le veía, el miómetro se veía congestionado. Se veía que tenía aumento de la saturación vascular de forma generalizada, ¿no? Porque aparte la paciente no había venido. Abortó en su casa porque una amiga le dio el medicamento y ella regresó ya una semana después, complicada, ¿no? Con restos y demás. Entonces, cuando le estamos haciendo la exploración, nos llama la atención que obviamente la cavidad endometrial se ve heterogénea, pero había una partecita de la cavidad endometrial como que continuaba con miómetro. O sea, como que no se diferenciaba bien. Entonces, le pusimos en Doppler colon. Y en esa partecita donde se veía que comunicaba, ¿de acuerdo? Se veía que tenía así un enmarañado. O sea, solamente en esa parte. Se veían trayectos venosos, trayectos arteriales y zonitas de aliasing. Entonces, pues imagínate el problema de esa paciente. Si le dice, sí, légrala. O sea, le metes una hemorragia marca diablo. Al final a la paciente, para no tener tanta complicación, la metieron a esterectomía porque ya había tenido, creo, como 3 hijos. Entonces ya no hubo tanto problema. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes vean el útero, sí sean muy precavidos, digamos, cuando vean el comportamiento del Doppler. Porque no es lo mismo que te pinte de manera difusa y así, a que una sola zonita se concentra el Doppler colon. Y aparte de esa zonita, empiezas a tener como que zonitas de aliasing, o veas trayectos venosos y arteriales juntitos. Si tú ves eso, es una malformación arteriovenosa. No es tan común, ¿de acuerdo? Pero sí lo pueden llegar a encontrar. Entonces, si esta paciente lo hubieran legrado y se pasa un tantito de la cavidad endometrial, imagínense el sangradero que le hubieran hecho a la paciente, ¿sale? Entonces, pues no hubo tanto problema porque pues ya hicieron esterectomía para evitar la complicación. Pero sí tengan mucho cuidado, ¿sale? Y bueno, cuando tienes malformaciones, como les digo, puedes tener flujos de alta velocidad, pero baja resistencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los flujos van combinados. Entonces, pero realmente que el flujo te da el diagnóstico, no. Lo que te da el diagnóstico es el comportamiento de tu imagen, de que veas trayectos venosos arteriales y aliasing donde se están combinando, ¿de acuerdo? Es lo único que te da el diagnóstico. Ahora, en el reporte, pues vamos a colocar lo mismo que en el gráfico, ¿no? Útero, morfología, situación, si está la posición que tiene tu útero, los bordes, si están regulares, lisos, el miómetro, cómo se encuentra,
las dimensiones que va teniendo, el endometrio grosor y si tiene alguna lesión, el cervix, igual si tiene alguna alteración como los quistes de Naboth, el ovario y la morfología, topografía, bordes regulares, el patrón funicular y el Doppler color. Y en caso, otra vez, de que tú tengas solamente torsión ovárica, ahí sí estás obligado a tomarle un espectro para que veamos si tiene trayecto arterial o trayecto venoso. ¿De acuerdo? Solamente en ese caso. Si no, solamente colócale el Doppler color para que vean que están permeables. ¿Sale? Y usualmente en nuestras conclusiones. Entonces, pues bueno. Sí, es un poquito mejor. La verdad, yo prefiero mil veces hacer en transvaginal. Es más rápido, llegas más rápido al diagnóstico, no te tardas tanto y no incomodas tanto a la paciente, ¿sale?